Comenta el video, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita. Dinos qué más secciones te gustaría que pusiéramos en este canal. Esperamos tus comentarios. Nadie regresa de la oscuridad del bosque. Nadie. La frase resonaba en la mente de Jerónimo como un eco lejano, pero verdadero. Nadie había regresado nunca después de que caía la noche, y todos sabían por qué. Los rumores corrían de boca en boca en el pueblo, pero nunca se mencionaban en voz alta. El simple hecho de nombrar al hombre Garra ya era suficiente para que el aire se volviera denso, y el miedo envolviera las casas de adobe y los caminos desiertos. El pueblo, un pequeño asentamiento enclavado en las montañas, parecía estar a años luz de la vida moderna. Las calles eran de tierra, las casas construidas de adobe y techo de palma. Había algo atemporal en ese lugar, como si hubiera quedado congelado en el tiempo. Los habitantes se conocían todos entre sí, y las voces susurradas a menudo hablaban de los mismos temores. El hombre Garra, el espíritu del bosque, una leyenda que acechaba las noches más oscuras. Esa noche, Jerónimo decidió desafiar todo lo que le habían dicho. A pesar de las advertencias de su madre, de los susurros temerosos de los vecinos y del miedo palpable que se había apoderado de la aldea, él no podía quedarse atrás. No podía permitir que las sombras del miedo lo controlaran. Había crecido escuchando historias de lo que sucedía cuando alguien se adentraba en el bosque. Pero, ¿qué tan real podía ser todo eso? No era solo una leyenda que se había contado durante generaciones para asustar a los niños. Se adentró en el bosque sabiendo que el hombre Garra aún rondaba entre los árboles, esperando a que alguien se atreviera a desafiar su dominio. El aire estaba fresco, y la luna llena comenzaba a ascender entre las nubes, iluminando con una luz fría y cegadora el camino frente a él. La oscuridad del bosque era profunda, impenetrable, y las sombras de los árboles se alargaban hacia él, como dedos invisibles que intentaban alcanzarlo. ¿Qué tan real puede ser una leyenda?, pensó Jerónimo, como si el simple acto de caminar por el sendero del bosque pudiera desmentir todo lo que le habían enseñado. Pero, a medida que avanzaba más y más, una sensación extraña comenzó a apoderarse de él. Algo lo observaba, algo lo estaba esperando. El silencio era absoluto. Ni un solo ruido del viento, ni el canto de los grillos. El crujir de las hojas secas bajo sus pies parecía más fuerte de lo normal, y los árboles parecían inclinarse hacia él, como si estuvieran susurrando secretos oscuros. Cada paso que daba lo acercaba más a lo desconocido. Cada paso que daba le llenaba el cuerpo de una sensación creciente de ansiedad, de algo que no podía identificar, pero que estaba ahí, acechando. Fue entonces cuando lo escuchó. El silbido. Era bajo, melódico, pero al mismo tiempo inquietante. El sonido venía del corazón del bosque, como una llamada suave que parecía surgir del aire mismo. Jerónimo se detuvo en seco. Su corazón latía con fuerza, y la adrenalina comenzó a recorrer su cuerpo. La verdad, tan simple y aterradora, golpeó su pecho como un latigazo. Algo o alguien estaba allí, aguardando. El silbido persistió, y el miedo que lo había estado acechando ahora se transformó en pavor. Al principio pensó que era solo el viento, moviendo las ramas, jugando con la niebla, pero cuando un estremecimiento recorrió su columna vertebral, se dio cuenta de que no era viento. Algo lo estaba llamando, algo que no podía ver, pero que estaba muy cerca. ¿Será él?, pensó, el terror apoderándose de su mente. ¿El hombre Garra estaba tan cerca? ¿Era posible que la leyenda fuera cierta? El hombre Garra, la criatura que había aterrorizado a tantas generaciones, un ser oscuro que se alimentaba del miedo, que cazaba a aquellos lo suficientemente imprudentes
como para adentrarse en su dominio. Intrigado, pero también aterrorizado, Jerónimo avanzó con cautela, adentrándose cada vez más en la espesura del bosque. Sabía que en cualquier momento podría encontrarse cara a cara con el monstruo de las leyendas, pero una extraña mezcla de curiosidad y valentía lo impulsaba a seguir. Cada paso lo alejaba más de su hogar, de la seguridad del pueblo, y más hacia la oscuridad. Con cada movimiento, la atmósfera parecía volverse más densa, más palpable. El aire se sentía más espeso, más cargado de electricidad, como si la misma naturaleza estuviera a punto de estallar. De repente, el silbido se detuvo. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el sonido. Un vacío absoluto se instaló en su pecho, y Jerónimo sintió que el bosque lo estaba devorando. Fue entonces cuando, a lo lejos, vio algo. Una figura oscura, alta y delgada, emergió entre los árboles. Jerónimo se detuvo. La figura no se movió, pero Jerónimo pudo ver cómo sus ojos brillaban en la penumbra, dos puntos luminosos en la oscuridad. La criatura tenía una postura casi humana, pero algo en ella no encajaba. Había una distorsión en su forma, como si estuviera fuera de lugar, fuera de este mundo. Y lo más aterrador, sus manos. No eran humanas, eran enormes, con dedos largos, como garras, cada uno más afilado que el anterior. La piel de la criatura era pálida, casi translúcida, como si no estuviera hecha para este mundo, como si fuera un espectro, un ser atrapado entre dos mundos. Jerónimo intentó dar un paso atrás, pero algo en su interior lo detenía. No podía apartar la mirada. La criatura lo observaba con una intensidad que le helaba la sangre. El silencio se hizo absoluto y un estremecimiento recorrió su cuerpo. Un sonido bajo, casi un susurro, salió de los labios del hombre garra, pero Jerónimo no entendió lo que decía. Era como un susurro profundo, algo antiguo, que resonaba en su pecho más que en sus oídos. El terror primal lo invadió, pero no podía moverse. La criatura parecía estar buscando algo en él, algo más allá de su presencia, más allá de su miedo. Fue entonces cuando la criatura se movió. De un solo movimiento, Jerónimo se vio alzando por el aire, con sus pies fuera del suelo, atrapado por las garras de la criatura. Intentó gritar, pero su garganta no respondía. La garra de la criatura se cerró sobre su muñeca con tal fuerza que sus huesos se crujieron como ramas secas. El dolor fue insoportable y su visión se nubló. Sintió como si el aire mismo fuera comprimido alrededor de él. La criatura lo había atrapado. Su mente se nublaba y la desesperación comenzó a invadirlo. Todo lo que podía hacer era intentar respirar, intentar mover sus brazos, pero la criatura lo sostenía con una fuerza imparable. Pero, en el último momento, escuchó un rugido lejano, un grito terrible, como un animal desbocado, que hizo que el hombre garra soltara su muñeca. La figura osciló, mirando hacia el origen del sonido, como si estuviera evaluando algo. Aprovechando la distracción, Jerónimo se soltó con la poca fuerza que le quedaba y cayó al suelo con un golpe sordo. La criatura lo miró fijamente, sus ojos llenos de furia y confusión. Pero, antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. La oscuridad la tragó, y Jerónimo quedó solo, temblando, en el suelo del bosque. Su mente no podía procesar lo que acababa de suceder. Estaba libre, pero algo dentro de él le decía que el hombre garra no lo dejaría ir tan fácilmente. No lo había dejado ir. Solo lo había liberado por un momento. El aire se volvía más pesado, como si el propio bosque se hubiera cerrado a su alrededor. Los árboles crujían y sus ramas parecían moverse de manera antinatural, como si algo estuviera al acecho entre ellos.
El silbido persistía, envolviendo a Jerónimo en una atmósfera irreal, como si la misma oscuridad lo estuviera atrayendo hacia su perdición. Con cada paso que daba, la sensación de ser observado crecía. Miró a su alrededor, pero no pudo ver nada. Todo lo que escuchaba era el susurro del viento, el crujir de las ramas y su propio aliento, que se volvía más irregular a medida que se adentraba más en la niebla del bosque. Entonces, al dar un paso más, sus ojos se encontraron con algo, o mejor dicho, con alguien. Una figura oscura, alta y delgada, se erguía entre los árboles a unos pocos metros de él. El hombre garra. La criatura no se movió, pero Jerónimo pudo ver cómo sus ojos brillaban en la penumbra, dos puntos luminosos en la oscuridad. La figura tenía una postura casi humana, pero sus manos eran enormes, con dedos largos como garras, cada uno más afilado que el anterior. La piel de la criatura era pálida, casi translúcida, como si no estuviera hecha para estar en este mundo. Jerónimo intentó dar un paso atrás, pero algo en su interior lo detenía. No podía apartar la mirada. La criatura lo observaba con una intensidad que le helaba la sangre. Un sonido bajo, casi un susurro, salió de los labios del hombre garra, pero Jerónimo no entendió lo que decía. Era como un susurro profundo, algo antiguo, que resonaba en su pecho más que en sus oídos. Un terror primal lo invadió, pero no podía moverse. La criatura había tomado posesión de todo su ser, como si su voluntad ya no le perteneciera. Sin previo aviso, la figura se movió y Jerónimo se vio alzando por el aire, con sus pies fuera del suelo, atrapado por las garras de la criatura. Intentó gritar, pero su garganta no respondía. La garra de la criatura se cerró sobre su muñeca con tal fuerza que sus huesos se crujieron como ramas secas. El dolor fue insoportable. Sintió como si el aire mismo fuera comprimido alrededor de él. La visión se le nublaba. Sabía que si no hacía algo pronto, todo estaría perdido, pero no podía moverse. La criatura lo tenía atrapado. Fue entonces cuando escuchó un rugido, un grito terrible y lejano, como un animal desbocado, que hizo que el hombre garra soltara su muñeca y se detuviera. La figura osciló, mirando hacia el origen del sonido, como si estuviera evaluando algo. Jerónimo aprovechó ese momento de distracción y con la poca fuerza que le quedaba, se soltó del agarre de la criatura. Cayó al suelo con un golpe sordo. El hombre garra, por un breve momento, lo miró fijamente, sus ojos llenos de furia y confusión, y luego, sin un sonido, se desvaneció entre la niebla, como si nunca hubiera estado allí. Jerónimo, temblando, se levantó, apenas consciente de lo que acababa de suceder. No entendía qué había sido eso, ni por qué había tenido la oportunidad de escapar, pero algo en su interior le decía que esa criatura no lo dejaría ir tan fácilmente. El hombre garra no lo había dejado ir, solo lo había liberado por un momento. Jerónimo despertó en el borde del bosque, su cuerpo temblando y cubierto de sudor frío. El dolor en su muñeca seguía punzante, pero las marcas en su piel no eran profundas. El aire estaba denso, como si el bosque entero hubiera absorbido el miedo que había quedado en sus entrañas. A lo lejos, la niebla comenzaba a disiparse lentamente, pero la sensación de ser observado no lo dejaba. Algo lo acechaba, algo invisible, pero que lo seguía. A cada paso que daba, la inquietud crecía. Podía escuchar su respiración agitada, como si su corazón se estuviera escapando de su pecho, y cada sombra en la oscuridad parecía alargarse hacia él, como si el bosque no quisiera dejarlo ir. Con esfuerzo, Jerónimo se levantó y comenzó a caminar hacia el pueblo. Sabía que había escapado, pero no estaba a salvo, no hasta que entendiera lo que había sucedido,
hasta que desentrañara el misterio del hombre garra. Al llegar al pueblo, todo parecía estar en silencio. Las casas se mantenían en su lugar, pero el aire pesado lo rodeaba, como si todo estuviera atrapado en una quietud imposible. Nadie se asomaba a las ventanas, ni el canto de los animales rompía el silencio. Había algo en ese silencio que lo hacía sentir más solo que nunca. Avanzó por la calle principal, sintiendo que el peso de la oscuridad lo seguía. Cuando llegó frente a su casa, el miedo lo invadió nuevamente. Sabía que algo lo estaba observando, algo que no podía ver, pero que estaba allí. Su piel se erizó y la mente le recordó las palabras susurradas en la noche. Nos veremos pronto, Jerónimo. No, no hoy, se dijo a sí mismo, con más determinación de la que creía poseer. Se giró, intentando evitar que la inquietud lo venciera. No voy a dejar que me venza. En ese momento, el viento sopló con fuerza, levantando polvo del suelo, como si el propio pueblo estuviera reaccionando a su miedo. Pero Jerónimo no se detuvo. Sabía lo que tenía que hacer. Si quería poner fin a esta pesadilla, si quería entender lo que realmente estaba ocurriendo, tenía que enfrentar al hombre garra, no como una leyenda, sino como una entidad con un propósito. Y ese propósito no podía ser algo que simplemente lo acechara. Tenía que ser algo que él mismo pudiera comprender, controlar o incluso liberar. Entró en su casa, con la mente despejada y una sensación extraña de resolución. La casa estaba en silencio, pero en sus paredes aún resonaban las historias que su madre le había contado sobre el hombre garra, las leyendas transmitidas por generaciones. Pero Jerónimo ya no sentía miedo al recordar esos relatos. Sentía curiosidad. ¿Por qué el hombre garra cazaba a los intrusos del bosque? ¿Qué quería realmente? Tomó un libro antiguo que su madre siempre había tenido en la estantería, un viejo tomo sobre mitos y leyendas locales. Lo abrió con manos temblorosas y fue allí donde encontró una mención al hombre garra, no como una criatura mítica, sino como un espíritu atrapado en un ciclo de venganza. Según el texto, hace muchos años, un hombre había sido maldecido en ese mismo bosque, y desde entonces, su espíritu se había transformado en una criatura monstruosa, condenada a cazar a aquellos que se atrevían a adentrarse en su dominio. Pero había algo más. Al final del capítulo se mencionaba una forma de liberación, el sacrificio de un alma dispuesta a dar su vida por la criatura. Jerónimo comprendió de inmediato que lo que el hombre garra quería no era simplemente matar, estaba buscando algo más, algo que solo podría obtener si alguien, dispuesto a enfrentarse a su miedo, se ofrecía a liberar su alma. Sin pensarlo dos veces, Jerónimo cerró el libro y salió de la casa, decidido. Fue directo hacia el bosque, al mismo lugar donde había tenido su encuentro con la criatura. La noche estaba despejada, sin luna, y el aire parecía respirar con él, como si el bosque entero esperara su llegada. A medida que se adentraba en la oscuridad, pudo escuchar nuevamente el silbido, esta vez más fuerte, más cercano. Sabía que el hombre garra lo había estado esperando, tal como lo había hecho con todos los demás. Pero esta vez, Jerónimo no tenía miedo. Estaba allí para dar el último paso, para hacer lo que nunca nadie había intentado: liberar a la criatura de su condena. De repente, la figura apareció frente a él, tan alta y siniestra como la última vez, con sus ojos brillando en la penumbra. Jerónimo no retrocedió, mantuvo la mirada firme, el pecho inflado de determinación. «He venido a liberarte», dijo, su voz más fuerte de lo que se sintió en su interior. «Ya no más muerte, ya no más miedo». El hombre garra lo observó, su expresión indescifrable, pero sus ojos parecían vacilar por un momento.
Jerónimo dio un paso hacia adelante. No soy tu enemigo, soy el que romperá tu maldición. La criatura soltó un gruñido bajo, como si dudara, pero las garras que antes eran amenazantes, ahora parecían vacilar. El viento se detuvo. Todo en el bosque guardó silencio. El hombre garra se acercó lentamente y Jerónimo sintió una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso, pero no retrocedió. Se mantuvo firme, dispuesto a hacer el sacrificio necesario. Si tu maldición es un precio por la paz de este bosque, dijo Jerónimo, entonces pago el precio. En un acto de coraje absoluto, extendió su mano hacia la criatura. El aire se volvió eléctrico y un destello de luz verde recorrió el espacio entre ellos. La criatura dejó escapar un grito bajo, como un lamento profundo que resonó en las entrañas de la tierra, y en un instante todo cambió. Jerónimo sintió cómo el miedo que lo había estado persiguiendo por tanto tiempo se desvanecía, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. La oscuridad, la niebla y el hombre garra parecieron desvanecerse en un solo resplandor. Cuando la luz se disipó, Jerónimo se encontraba solo en el bosque, con la sensación de que el hombre garra ya no lo perseguía. Había cumplido con su propósito. Había liberado al espíritu atrapado. Exhausto, pero en paz, Jerónimo regresó al pueblo, el miedo ya no consumiéndolo. Cuando entró en su hogar, la calma que había buscado por tanto tiempo lo envolvió. La maldición había terminado. Sabía que no volvería a ser el mismo. Había visto las sombras del bosque y esas sombras siempre estarían con él. Pero por primera vez, Jerónimo sonrió. Había enfrentado sus miedos y al hacerlo, había liberado a la criatura y al pueblo de una oscuridad que había durado demasiado tiempo. Nos veremos pronto, Jerónimo, había dicho la criatura, pero ahora esa voz ya no resonaba en su mente. Solo quedaba la paz, un futuro sin el hombre garra, y aunque las leyendas nunca morirían, Jerónimo ahora las veía desde otra perspectiva, ya no como un cazador, sino como alguien que había entendido lo que realmente se necesitaba para romper el ciclo del miedo